Como médico con más de 20 años de experiencia, hay una frase que he visto causar más daño del necesario en personas mayores de 60 que muchas enfermedades. Esa frase, tan aparentemente inocente, es solo una prueba de rutina para estar seguros. Hoy voy a compartir con ustedes algo que normalmente solo discuto con mis colegas, en esas conversaciones de pasillo, con un café en la mano, donde uno se permite ser completamente honesto. Me refiero a las 5 pruebas intestinales que, después de los 60, me lo pensaría 2 veces, incluso 3, antes de hacérmelas, y les voy a explicar por qué, no con jerga técnica, no con términos incomprensibles, sino con la lógica de alguien que ha visto las 2 caras de esta moneda. ¿Por qué hago esta confesión pública? Porque he sido testigo una y otra vez de cómo una prueba simple, realizada por si acaso y sin que existan síntomas claros, puede desatar una verdadera cascada de miedo, ansiedad y procedimientos invasivos que francamente nunca debieron haber ocurrido. He tenido que consolar a personas sanas y llenas de vida a sus 65, 70 u 80 años, que entran a una clínica para un chequeo rutinario y salen sintiéndose como pacientes rotos, etiquetados, con una espada de Damocles sobre sus cabezas. Todo por la búsqueda incesante de un problema que no daba la cara y que, muy probablemente, nunca lo habría hecho. Este fenómeno tiene un nombre, el efecto cascada. Comienza con una gota, una prueba que parece inocente, pero esa gota crea una onda expansiva. Quizás la prueba arroja un falso positivo, o un hallazgo incidental, una pequeña anomalía sin importancia, tan insignificante como una arruga más en la piel. Pero el protocolo médico moderno, a veces obsesionado con no dejar piedras sin remover, exige otra prueba, y esa segunda prueba, quizás más invasiva, trae consigo sus propios riesgos inherentes. Mientras tanto, la persona que se sentía perfectamente sana y en paz, ahora vive con la ansiedad de un posible problema. Su tranquilidad mental se esfuma, y todo por una decisión que, en su momento, parecía la más prudente. En este vídeo, no solo les diré cuáles son estas 5 pruebas, sino que les explicaré mi razonamiento clínico detrás de cada una. Veremos por qué, en cada caso, el equilibrio entre el riesgo y el beneficio se inclina peligrosamente con el paso de los años, especialmente después de los 60. Y lo más importante, les daré las preguntas clave que deben hacerle a su doctor para tomar el control de su propia salud, para convertirse en el verdadero capitán de su bienestar. Ojo, esto no se trata de evitar al médico, para nada. Se trata de buscar una medicina más inteligente, más humana, una que entiende que, después de los 60, la calidad de vida no es un extra o un lujo, es el objetivo principal, es la meta a proteger a toda costa. Así que, si están listos para entender lo que no siempre se cuenta sobre los chequeos intestinales, quédense conmigo. Empecemos. La primera prueba de la lista es, sin duda, la más famosa. Es el estándar de oro para detectar el cáncer de colon, una prueba que ha salvado innumerables vidas y que se recomienda de forma casi universal a partir de los 45 o 50 años. Hablo, claro está, de la colonoscopia, y quiero ser súper claro desde el principio. La colonoscopia es una herramienta fenomenal. Una maravilla de la medicina, en la persona adecuada y en el momento justo. Es diagnóstica y terapéutica a la vez, lo que significa que no solo permite ver, sino también quitar pólipos antes de que puedan convertirse en un problema grave. Entonces, ¿por qué la incluyo en mi lista de pruebas que me cuestionaría seriamente de forma rutinaria pasados los 60 y que muy probablemente rechazaría después de los 75 si no tengo síntomas? La respuesta no está en la prueba en sí, sino en cómo cambia drásticamente la ecuación de riesgo-beneficio con la edad. Lo que es una decisión lógica y sensata a los 50 puede ser una apuesta arriesgada y con consecuencias imprevisibles a los 80. Primero, hablemos de la preparación. Cualquiera que la haya pasado sabe que es un verdadero calvario. Esa limpieza infernal con litros y litros de laxantes no es solo incómoda, en un adulto mayor puede ser extremadamente peligrosa. El riesgo de deshidratación es real y palpable. La pérdida de electrolitos puede desencadenar arritmias cardíacas o estados de confusión que pueden ser alarmantes. He visto a pacientes mayores caerse de noche, corriendo al baño en estado de urgencia y terminar con una fractura de cadera que cambia sus vidas. Empezamos con la intención de prevenir un cáncer futuro y acabamos lidiando con una emergencia en el presente, una que puede tener un impacto devastador en su independencia. Pero el verdadero peligro oculto, el que muchos no consideran, es el procedimiento en sí. Piensen en su intestino como una manguera de jardín. A los 30 es flexible y resistente, aguanta lo que le echen, pero a los 80 es más como una manguera vieja, que ha estado años expuesta al sol, reseca, más rígida, más delgada, mucho más frágil. Ahora, imaginen que introducimos un endoscopio e insuflamos aire para poder ver bien. En un colon joven no hay problema, está diseñado para ello, pero en un colon envejecido, el riesgo de perforación, aunque estadísticamente bajo, entre 0.1% y 0.3%, se transforma en una posibilidad aterradora.
Una perforación intestinal es una emergencia quirúrgica mayor que, a menudo, implica una operación de alto riesgo, la posible necesidad de una colostomía, la famosa bolsa, y una recuperación que puede robarle la independencia a una persona mayor para siempre. Luego está la sedación. En los adultos mayores, el cuerpo procesa los fármacos de manera más lenta y menos eficiente. Esto aumenta el riesgo de caídas bruscas de tensión arterial, de confusión post-procedimiento que puede durar días, e incluso de eventos cardiovasculares graves como infartos o accidentes cerebrovasculares. Finalmente, y esto es clave, permítanme que hablemos del beneficio real. El objetivo es, por supuesto, prevenir una muerte por cáncer de colon, pero desde que un pólipo pequeño aparece hasta que se convierte en un cáncer invasivo, suelen pasar muchos años, a menudo una década o incluso más. Las guías médicas más prestigiosas, como las del US Preventive Services Task Force, USPSTF, reconocen esta realidad. Por eso, recomiendan el cribado rutinario hasta los 75 años. A partir de esa edad, entre los 76 y los 85, la decisión debe ser estrictamente individualizada, sopesando cada caso. ¿Por qué? Porque si una persona de 82 años tiene una esperanza de vida menor a 10 años debido a otras condiciones de salud preexistentes, el beneficio real de quitar un pólipo, que podría tardar 15 años en volverse peligroso, es, en la práctica, nulo. Estamos sometiendo a esa persona a riesgos inmediatos, tangibles, para prevenir un riesgo hipotético que muy probablemente nunca se materializará. Recuerdo perfectamente el caso de Manuel, 81 años, un jardinero aficionado con el corazón perfectamente controlado y una vida activa. Su médico insistió en una colonoscopia de rutina. La preparación lo dejó agotado y deshidratado. Durante el procedimiento le quitaron un pólipo benigno, una minucia, pero en la recuperación su presión arterial bajó tanto que terminó en cuidados intensivos durante 3 días. Salió del hospital debilitado, desorientado y tardó 2 meses en volver a disfrutar de su jardín. ¿El resultado cuál fue? Un pólipo sin ninguna importancia clínica real. Manuel se enfrentó a un riesgo vital por un hallazgo irrelevante. Entonces, ¿cuál es la alternativa inteligente? No es esconder la cabeza, no es ignorar la salud, es optar por un cribado menos invasivo, más seguro. Pruebas como la prueba inmunoquímica fecal, FATE, que busca sangre oculta en heces, son una opción excelente, ampliamente recomendada por las guías. Se hace en casa, sin preparación invasiva y sin riesgos para el cuerpo. Si sale negativa, genial, tranquilidad. Si sale positiva, entonces y solo entonces se plantea una colonoscopia. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos una razón de peso, un motivo real para asumir los riesgos inherentes, porque la prevención inteligente, señoras y señores, no consiste en hacer más pruebas, sino en hacer las pruebas correctas en el momento oportuno. La segunda prueba en mi lista suena, a primera vista, como la solución perfecta, casi mágica. La colonografía por tomografía computarizada, TC, o como se la conoce popularmente, la colonoscopia virtual. La promesa es verdaderamente tentadora. Un vistazo completo a tu colon, sin endoscopios, sin sedación profunda, en apenas 15 minutos. Un triunfo de la tecnología, ¿no es así? Pues aquí es donde yo levanto una gran bandera roja de advertencia. La colonoscopia virtual es, en mi opinión, un clásico ejemplo de demasiado bueno para ser verdad, sobre todo cuando hablamos de adultos mayores. Primero, la verdad es que no es tan no invasiva como parece. La preparación es, en la práctica, la misma que para una colonoscopia tradicional. Esa limpieza intestinal profunda, con todos sus riesgos ya mencionados. Además, para que la foto salga bien, hay que insuflar aire en el colon a través de un pequeño tubo que se introduce por el recto. Es incómodo y aunque mínimo, sí, existe un riesgo, por pequeño que sea, de perforación, pero el verdadero caballo de Troya aquí es la radiación. Un TAC no es una radiografía simple, no es una sola imagen, son cientos de ellas, como si tomaran un vídeo de su interior. La dosis de radiación es significativa y su riesgo es acumulativo a lo largo de la vida. Añadir una dosis considerable de radiación, por si acaso, a una persona mayor, cuyo cuerpo repara el daño celular de manera más lenta y menos eficiente, es una decisión que como médico no me tomo a la ligera ni de lejos, pero el problema más frustrante, el que más quebraderos de cabeza genera, es el de los falsos positivos y los hallazgos incidentales. El escáner es tan increíblemente detallado que detecta hasta las cositas más diminutas, pólipos de 3 milímetros, pequeños pliegues de la pared intestinal que parecen pólipos, o incluso simples restos de heces que no se eliminaron completamente. ¿Y qué pasa cuando el informe radiológico dice imagen dudosa, se recomienda correlación con colonoscopia óptica? Aquí es donde se desata el efecto cascada en su máxima expresión. La prueba que intentabas evitar a toda costa ahora se vuelve inevitable. Tienes que hacerte la colonoscopia, pero con una carga de ansiedad, un peso en el pecho, que no tenías antes. Y no olvidemos los hallazgos extracolónicos. El TAC,
Al ver el abdomen, también visualiza el hígado, los riñones, el páncreas, el vaso, y con la edad es casi seguro que aparecerán pequeños quistes, nódulos benignos o calcificaciones que son tan inofensivas como las canas que salen en el pelo. Son, por decirlo de alguna manera, canas internas. Pero una vez que están en un informe, se abre la caja de Pandora de la medicina defensiva. Pequeño nódulo en el riñón. Se sugiere ecografía de seguimiento. Quiste hepático, se recomienda resonancia magnética para caracterización. Cada hallazgo, por insignificante que sea, te arrastra más y más a la madriguera de pruebas adicionales, preocupaciones innecesarias y citas médicas sin fin. Además, la colonoscopia virtual tiene una desventaja fundamental. Es solo diagnóstica. Si una colonoscopia tradicional ve un pólipo, lo quita en el acto, resolviendo el problema. Con la virtual, si se detecta algo, el resultado es una llamada de la clínica para programar. Adivinaron, una colonoscopia tradicional para quitarlo. Has pasado por 2 preparaciones intestinales, 2 procedimientos y toda la ansiedad que conlleva. Mi consejo es claro, si no tienes síntomas, si tu objetivo es un cribado sensato, empieza siempre con lo más simple y seguro, como la prueba FIT. Ya hemos analizado 2 pruebas a fondo, y espero de corazón que esta información les esté resultando útil y reveladora. Estamos cuestionando ideas muy arraigadas, muy asentadas, y mi objetivo final es darles el poder del conocimiento para que tomen las mejores decisiones. Si este enfoque de una medicina más consciente, más inteligente, más centrada en ustedes les gusta, les pido un pequeño gesto que ayuda muchísimo a este canal y a que este mensaje llegue a más personas. Denle a me gusta, y si no lo han hecho, consideren suscribirse. Así le dicen a YouTube que este contenido importa, que es valioso, y me permiten seguir creando más vídeos como este. Es rápido, gratis y significa un mundo para mí. Muchísimas gracias. Ahora sigamos con la tercera prueba, una que parece sacada de una película de ciencia ficción, pero que tiene un truco, un riesgo oculto. La tercera prueba de mi lista parece realmente sacada de una película de ciencia ficción, una de esas donde la tecnología hace maravillas. Me refiero a la cápsula endoscópica. Te tragas una píldora, pero en realidad es una cámara en miniatura que viaja por todo tu tracto digestivo, tomando miles de fotos, grabando cada rincón de tu interior. Suena increíble, ¿verdad? Y de hecho, es una herramienta fantástica, una bendición, para explorar una zona específica, el intestino delgado, que no es accesible con las endoscopias o colonoscopias tradicionales. Pero, y aquí viene un pero gigante, usarla como cribado rutinario, o para síntomas vagos e inespecíficos en un adulto mayor, a mí me pone los pelos de punta. La razón es un riesgo que puede convertirse en una verdadera pesadilla, que la cápsula se quede atascada. Piénsenlo, la cápsula no tiene motor, no tiene propulsión propia, se mueve exclusivamente gracias a los movimientos naturales de su intestino. En una persona joven y sana suele salir sin problemas, sin que ni siquiera se den cuenta, pero en una persona mayor el tránsito intestinal es, por lo general, más lento, más perezoso. Además, es mucho más probable que existan zonas de estrechamiento, lo que llamamos estenosis, que han pasado desapercibidas sin dar síntomas. Estas estenosis pueden ser causadas por inflamaciones antiguas, divertículos, cirugías previas o incluso por el uso crónico de antiinflamatorios. ¿Y qué pasa si nuestra pequeña píldora viajera llega a uno de estos estrechamientos y simplemente no puede pasar, se queda retenida? La incidencia general de esto es baja, entre el 1% y el 2%, pero el riesgo aumenta exponencialmente en pacientes mayores, precisamente por lo que les acabo de explicar. Cuando esto ocurre, la cápsula se convierte en un cuerpo extraño, un obstáculo que puede causar una obstrucción intestinal. Y manejar una cápsula retenida, créanme, no es nada fácil. A veces requiere un procedimiento complejo para sacarla, como una enteroscopia, y si eso falla, o si la obstrucción es grave, la única solución es la cirugía. Sí, han oído bien, una cirugía abdominal mayor, con todos sus riesgos, para rescatar una cámara del tamaño de una pastilla. Para una persona de 80 años, esto puede ser absolutamente catastrófico, el principio de un declive irreversible. Recuerdo el caso de Elena, 78 años. Presentaba una anemia leve, sin causa aparente. Su médico, tras realizar pruebas básicas negativas, pidió una cápsula endoscópica para intentar encontrar el origen. A los 3 días, Elena tenía un dolor abdominal terrible, insoportable. La cápsula estaba atascada. Resultó que tenía una estenosis en el intestino delgado, que nunca le había dado síntomas. Nunca se habría descubierto si no fuera por la cápsula. Terminó en el quirófano. La cirugía fue un éxito, afortunadamente, pero la recuperación fue brutal, lenta y dolorosa. Y la anemia, ¿saben por qué era? Por simple falta de hierro. Un suplemento oral y un cambio en la dieta lo hubiera solucionado todo, sin un solo riesgo. Además, al igual que la colonoscopia virtual, la cápsula solo diagnostica. Si ve algo, no puede tomar una biopsia, no puede tratarlo. En la mayoría de los casos, si se encuentra algo significativo, se necesitará otro procedimiento más invasivo para confirmar y tratar. Por eso, para mí, la cápsula es una herramienta de especialistas, para casos muy concretos, para situaciones donde se sospecha un sangrado activo de origen desconocido.
Jamás la consideraría como una prueba de primera línea, de cribado, en un adulto mayor, bajo ningún concepto. La cuarta prueba es un verdadero dinosaurio de la radiología, una reliquia del pasado que, asombrosamente, me sorprende que todavía se use en algunos lugares. Me refiero al tránsito intestinal con bario o, como se le conoce más comúnmente, el enema opaco. El procedimiento es tan desagradable, tan invasivo y tan arcaico como suena. Implica introducir un líquido espeso, blanquecino y calcáreo, que se llama bario, en el colon a través del recto. El paciente tiene que retenerlo, con gran incomodidad, mientras le toman múltiples radiografías en diferentes posiciones. Créanme, es una experiencia horrible, que nadie debería tener que pasar hoy en día. Hoy, la medicina moderna, en sus guías más actuales, considera esta prueba obsoleta y, lo que es peor, potencialmente peligrosa en un adulto mayor. Primero, el riesgo de perforación del colon existe, aunque sea bajo, entre 0.2% y 0.5%, y si ocurre con bario, las consecuencias son devastadoras y muy graves, ya que el bario en la cavidad abdominal provoca una peritonitis muy severa. Otro riesgo importante, y que veo con cierta frecuencia, es la impactación fecal por bario. El bario es, en esencia, tiza líquida. Si no se elimina por completo del intestino después del procedimiento, puede solidificarse y formar un tapón duro como el cemento, causando una obstrucción intestinal muy dolorosa y difícil de resolver. He visto a pacientes sufrir durante semanas, con intensos dolores, por esta complicación. Además, como todas las radiografías, implica radiación, lo cual, como ya hemos discutido, es un riesgo acumulativo, pero lo más importante es que la calidad de imagen que ofrece es pésima, absolutamente ínfima, comparada con una colonoscopia o incluso una colonografía por TAC. Puede pasar por alto pólipos pequeños, lesiones planas o tumores incipientes con mucha facilidad. Es como intentar diagnosticar un problema complejo en el motor de un coche moderno, utilizando únicamente un estetoscopio de hace 50 años. Si tu médico te sugiere un enema de bario después de los 60, mi consejo es que pidas una segunda opinión de inmediato y preguntes directamente: ¿cuáles son las alternativas más modernas, más seguras y más precisas que existen hoy en día y por qué no las estamos considerando en mi caso? No acepten una prueba que ya no tiene justificación en nuestra era. Llegamos a la quinta y última prueba, y esta es sutil, quizás la más engañosa, porque parece una alternativa razonable. Una buena opción a la colonoscopia completa es la sigmoidoscopia flexible. Básicamente, es una mini colonoscopia. Utiliza un endoscopio más corto para examinar solo la última porción del colon, lo que llamamos el colon sigmoides y el recto. Es más rápida, y a menudo no requiere sedación profunda, lo que reduce algunos de los riesgos asociados a la sedación en mayores. Por eso, se ha propuesto durante años como una opción de cribado menos invasiva y más accesible. Y sí, admito que los riesgos directos son menores que en una colonoscopia completa. El problema, mi principal objeción a esta prueba, es que ofrece una falsa y peligrosa sensación de seguridad. Es en esencia una media solución que puede dejarles desprotegidos. Imaginen que contratan a un inspector de casas para revisar su hogar, pero él solo mira el sótano, la parte de abajo, y luego les dice: todo perfecto, la casa es segura. ¿Se quedarían ustedes tranquilos con esa evaluación o se preguntarían qué pasa en el ático, en el resto de las habitaciones? Eso es exactamente lo que hace una sigmoidoscopia. Examina solo la parte final del colon, una fracción del total. Pero aquí viene el dato crucial. Estudios recientes, muy robustos, muestran una migración proximal del cáncer en la población mayor. ¿Qué significa esto? Que cada vez hay más pólipos y cánceres que aparecen en la parte derecha del colon, en un área que el sigmoidoscopio, por su longitud, simplemente no puede ver, es un punto ciego para él. Así, pueden hacerse una sigmoidoscopia, recibir un informe que dice todo normal, y salir pensando que están completamente libres de riesgo, mientras un pólipo peligroso, o incluso un cáncer incipiente, está creciendo tranquilamente en la zona no examinada. Es un todo despejado, que solo se aplica a una parte muy limitada del mapa, dejando el resto sin explorar. Un colega me contó el caso de un paciente de 68 años, que se hacía sigmoidoscopias de cribado regularmente, cada pocos años, y todas resultaban normales, dándole una tranquilidad aparente, pero empezó a experimentar anemia y una inexplicable pérdida de peso. Finalmente, una colonoscopia completa, a raíz de estos síntomas, reveló un cáncer avanzado en el colon ascendente, justo en la parte que la sigmoidoscopia no había visto. La sigmoidoscopia le había dado una década de falsos negativos, una década de una seguridad ilusoria. Si este paciente se hubiera hecho una simple prueba FIT anual, es muy probable que hubiera dado positivo mucho antes, alertando de la presencia de sangre y llevando a una colonoscopia completa que podría haber salvado su vida. En el panorama actual, con la existencia de pruebas no invasivas, excelentes y muy precisas como el FIT, la sigmoidoscopia como cribado primario ha perdido, en mi opinión, completamente su lugar. ¿Por qué optar por un examen parcial e incómodo cuando se puede hacer una prueba en casa que analiza indicios de lo que ocurre en todo el colon?
Es como intentar mirar por la cerradura cuando en realidad lo que se necesita es abrir la puerta y ver todo el interior. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos desglosado 5 pruebas intestinales que, pasados los 60, merecen una seria, muy seria conversación con su médico, una discusión abierta y honesta sobre sus verdaderos riesgos y beneficios. Recapitulando, la colonoscopia de rutina, una gran herramienta, sí, pero sus riesgos, la preparación, la perforación, la sedación, hacen que la conversación sobre si es realmente necesaria después de los 75, especialmente sin síntomas, sea crucial y de vital importancia. La colonoscopia virtual suena muy bien, pero nos expone a una dosis significativa de radiación y puede desatar una cascada de ansiedad por falsos positivos, para, a menudo, terminar necesitando la colonoscopia real que intentábamos evitar. La cápsula endoscópica, una maravilla tecnológica para el intestino delgado, pero con un riesgo muy real y temible de quedarse atascada, convirtiendo una simple prueba en una emergencia médica que puede acabar en cirugía. El enema de bario, una reliquia del pasado, incómoda, imprecisa y con riesgos que ya no tienen justificación alguna en la medicina moderna. La sigmoidoscopia flexible, la media solución que da una falsa seguridad, ignorando precisamente las zonas del colon donde cada vez más el peligro puede estar acechando. El mensaje principal de todo esto no es, en absoluto, tenerle miedo a la medicina, ni huir de los médicos. Es todo lo contrario. Es un llamado a una medicina más sabia, más personalizada, más centrada en la persona que tiene delante. Es la valentía de cuestionar la rutina, de no aceptar un «es lo que se hace». Es la valentía de preguntar por qué. Es la valentía de decir «hablemos de los riesgos y de los beneficios específicos en mi caso, de mi edad, de mi historial». La prevención inteligente no es hacerse más pruebas sin ton ni son, es hacer las pruebas correctas en el momento oportuno, es entender que el objetivo primordial, sobre todo después de los 60, es proteger y mantener su calidad de vida, su autonomía y su bienestar. Entonces, ¿qué sí podemos y debemos hacer? Primero, habla con tu médico, pero de forma proactiva. No aceptes un simple «es la rutina». Pregunta sin miedo, ¿cuáles son mis factores de riesgo personales? ¿Qué alternativas menos invasivas existen para mí? ¿Qué pasaría si optamos por vigilar y esperar en lugar de actuar ya? Segundo, usa las pruebas no invasivas. Para el cribado de cáncer de colon, las pruebas de heces, como el FIT, son una herramienta de cribado inicial fantástica, segura y demostradamente eficaz. Tercero, concéntrate en la prevención real y de base. La verdadera medicina preventiva no está solo en una consulta o en una pastilla. Está en tu plato, en tus zapatillas, en tu estilo de vida diario. Fibra, hidratación adecuada, ejercicio regular y un buen manejo del estrés son tus mejores aliados. Y cuarto, escucha a tu cuerpo. No ignores síntomas persistentes o preocupantes, como cambios en tus hábitos intestinales, sangrado o dolor abdominal inexplicable. Ante la aparición de síntomas, la balanza de las pruebas cambia por completo, y entonces, sí, las pruebas más invasivas están plenamente justificadas para un diagnóstico. Te invito a que compartas tu experiencia en los comentarios. ¿Alguna vez te has sentido presionado a hacerte una prueba que no te convencía? ¿Has vivido una experiencia similar a las que he contado? Tu historia puede ser de gran ayuda, puede iluminar el camino para otras personas. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Cuida tu salud con inteligencia, con criterio y sobre todo con un conocimiento profundo de lo que es mejor para ti.